imágenes, los videos, que les permitan como articular los conceptos teóricos, cómo van con los conceptos teóricos, si los van pudiendo asimilar, digamos, si los van pudiendo entender. Yo particularmente he estado a full con otros parciales también, así que, por ejemplo, el módulo 4, casi que no he tocado nada de textos y eso. Vi el video de la clase pasada, que falté porque, bueno, se me complicó, pero lo vi, me puse al tanto ahí. Y con respecto al módulo 3, por ejemplo, que arranqué a buscar como viñetas y eso, nada, mi pregunta era, que creo que la confirmaron en la clase pasada, por lo que vi, con respecto a las viñetas, que por ahí hay viñetas que no hablan por sí sola todo lo que vamos a desarrollar. Pero bueno, dijeron que nada, que era un disparador, que era como una excusa. Entonces, no sé, encontré algunas viñetas por ahí que muestran como un aspecto, y que da para desarrollar otras cosas, pero capaz que no está explícitamente, digamos, no sé si me entienden. Pero Sí, creo sí, que está bien igual, ¿no? Porque si es claro. como bien. La cuestión es lo que a ti te permita, viste, como eso, conseguir algo que te permita desarrollar los conceptos. Yo ya lo creo que debe ser muy difícil encontrar, bueno, Alejandra decía, ustedes no se dan cuenta de lo que nos costó a nosotros también encontrar viñetas que permitieran desarrollar todo, ¿no? O sea, eso, que fueran suficientemente amplias, ¿no? Que permitieran como abarcar distintos conceptos. En ese sentido, por ejemplo, una de las discusiones que nosotros tuvimos a la interna cuando estábamos armando el parcial era, claro, capaz que para ustedes, o sea, para la lectura del parcial era más sencillo si nosotros agarrábamos una sola viñeta. ¿Entendés? Por ejemplo, la viñeta de la maestra era enorme, yo sé que era muy largo el texto, pero si hacíamos eso, íbamos a generar algo que era tan grande, que era muy difícil que les permitiera resolver todas las preguntas a través de una viñeta. Entonces, por eso nosotros ahora lo que les decimos es, puede ser, si encuentran una viñeta que les resuelva todas las preguntas, genial. Si no, no se calienten, agarran y entonces con esta viñeta o con esta imagen resuelvo estas preguntas, con esta otra resuelvo esto otro. ¿Entienden? O sea, es eso lo que decíamos, la viñeta es una excusa, que lo que busca es si ustedes logran como poner en acción el concepto. ¿Entienden? Esa es como la idea. O sea, ¿no? Logran ver cómo esto se articularía, digamos, funcionaría en un caso cotidiano, en una situación cotidiana, por eso viñetas no tienen que ser casos clínicos, ¿no? Ayer había una muchacha que me había mandado un pedacito de un texto que era como un caso clínico, ¿viste? Y le digo, mirá que eso es un caso clínico. Nosotros no estamos abordando esto desde el punto de vista clínico, ¿no? Es una mirada de la psicología en la educación, no es una situación clínica. Y si vos lo encarás, pones una viñeta, eso, que la había tomado de una situación clínica, no te va a permitir desarrollar otros conceptos que no están pensados desde la clínica. ¿Se entiende eso? Por eso, viste, nosotros le decimos pila, bueno, fíjense no sé, uno ha visto películas, series, imágenes, tiras cómicas, Sí. cualquier cosa que te permita como articularlo, ¿viste? No sé, hasta una canción podría ser, ¿viste? Bien, sí, sí, sí. Sí, no, yo por ejemplo, no sé, en la primer parte, en el módulo 3, en la parte B, que tenemos que articular el periodo de familiarización, por ahí, yo qué sé, yo encontré cómics, a mí Mafalda me encanta también. Y, Buenísimo. y por ahí, yo qué sé, hay una imagen que da para hablar, pero no aparece, por ejemplo, no sé, aparece los docentes y los niños, no aparece la familia, pero está implícitamente ahí también. No sé si me explico.
como que en realidad así no se vea en la imagen, o sea, da para hablar porque está implícito también. Claro, claro, Bien, sí, claro, perfecto. perfecto. Sí, 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 obvio, no tenés que tener a todos los personajes ahí para que tú puedas hablar. Claro, es el Está perfecto. disparador y después lo que tú articules, seguro. Bien, bárbaro entonces. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo de los... Perdón, Sí, otra pregunta. Con respecto a, por ejemplo, para el módulo 4 he pensado algunas películas o algo de eso. ¿Teníamos que hacer como una breve descripción a su vez de qué trataba la película? ¿O solamente les pasamos eso, yo qué sé, 3 minutos, 4 minutos y ya estaría? a ver, nosotros les pedimos una descripción porque, por ejemplo, vos agarrás y me decís, yo te paso 3 minutos, pero te digo porque esto ya, esta modalidad ya la hemos hecho años anteriores, y en la cantidad de gurises que entregan, algunos entienden, otros no, y nos han pasado películas enteras. No podemos mirar la película entera para corregir el parcial, porque no entregaríamos nunca las notas. Sí, no, obvio, es súper entendible. Nosotros les pedimos que hagan una breve descripción, es para eso, para que nosotros tengamos, digamos, la idea de con qué están articulando. ¿tá? Y no es una descripción de la película, para nada. Capaz que es la descripción de la escena. La película es esta, y la escena es cuando fulano y el mengano están interactuando, no sé, en relación a ir o no ir al liceo, con él. Está, perfecto, ¿Está? Y es una breve bárbaro. descripción, como para que nosotros sepamos con qué están articulando y, por ejemplo, no tengamos que mirar una película entera de 2 horas para corregir un parcial. Está, ¿Entienden? Eso es bárbaro. a los efectos de facilitarnos el trabajo. Perfecto, sí, Es sí. eso. Pero eso, ni cuenta como en las 500 palabras ni nada, es a efectos de eso, de que nosotros podamos tener un rápido acceso a con qué están articulando ustedes, sin que eso nos implique nada, ir, poner una película, mirar la película, ¿está? Está bien, bárbaro. Gracias. Dale. Pero bueno, esas son las dudas que se han planteado, ¿viste? Si quieren pueden poner el link también, bárbaro, porque está, capaz que, ¿viste? Sí, es un pedacito muy corto y tal, y lo miramos y ya, listo, nos dicen desde tal. Otra gente lo que hacía era, editaba, pero ya es un laburo mayor, ¿viste? Editar, claro. Entonces, no pedimos nada de eso, ni que editen, nada. Simplemente que nos hagan una pequeña descripción y nada más. Claro, y si es un link, por ejemplo, y te interesa que veamos del minuto 7 al minuto 10, también pueden poner el link y poner también, aclarar eso en la descripción. Minuto tal a minuto tal. No tienen que editar el video ni la película, o sea, ya está. Sabemos que es ese pedacito y si necesitamos verlo, vamos y lo vemos. Se me ocurre que eso también puede ser un organizador. Pero esto Sí. no debería darles mucho más trabajo, que no se Sí, complique sí. tanto. O sea, como les venimos diciendo, la riqueza está en la articulación teórica. Claro, bien. ¿Ah? Ahí está la riqueza. Bárbaro. Así que bueno, la idea es que la semana que viene, como le decía Esther, además de nuestra expectativa de conocerlos por el video, si fuese posible, es una clase justamente como de consultas, ¿no? De dudas que ustedes tengan para el parcial o de contenidos que puedan, no sé, hacer preguntas, digamos. No habría contenidos nuevos para abordar, ¿no? Eso también, o sea que es como la instancia para poder aprovechar y bueno, hacer consultas antes de cerrar el curso. Lo habíamos planificado así, digamos, que nos rindiera para eso. Y entendemos que puede ser algo interesante para ustedes. Claro. Ya pueden eso, comentar, encontré tal cosa, lo estoy pensando con esto, a ver qué les parece. Bien. ¿Ah? Bueno.
Ahí voy. Si nadie más tiene dudas. ¿En qué andamos, Ale? ¿Esto es tuyo? ¿Estás compartiendo vos? Sí, estoy compartiendo yo. No sé si se ve. Sí, perfecto. No, apareció el texto de Escurra, entonces no Sí, sabía si eras tú que lo habías puesto. porque sí, lo tenía abierto, pero ahora sí. Está. Estaba con problemas con la barra de... Perdón que mientras tú vas acomodando esto, vieron que las preguntas del módulo 4 tienen que ver con las dos clases que vamos a trabajar, ¿no? Que es la de educación media, ¿no? Algunas tensiones, la pregunta es que relacionen el concepto del liceísta, de la experiencia del liceísta, que es un concepto que trabaja Duet, con algunos de los otros conceptos que... mira, están pidiendo el link, Ale. El link de acceso acá. ¿Está en Eva? ¿Dónde está en Eva? O lo pones acá por WhatsApp, no sé, para que lo manden por WhatsApp. Ah, bueno, ya lo hago. ¿Está? No, eso de, que la idea es que encuentren alguna viñeta donde puedan hablar, que les dé para hablar de lo que es la experiencia del liceísta en relación a algunos de los conceptos que trabajamos, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos que trabajamos? Y bueno, es el de desafiliación, desvinculación, el concepto de no escolar, también los conceptos que trabaja, ¿cómo es? Cristóforo, porque yo decía, bueno, desde una mirada psicológica, y hubo una compañera que me preguntaba qué es lo que es desde una mirada psicológica. Bueno, Cristóforo cuando habla de educación media, también habla de algunos elementos que a veces colaboran con la desvinculación en la educación media, ¿no? Como es los diagnósticos, la sobrediagnosticación, que eso también a veces es un elemento que puede colaborar con la desvinculación y la desafiliación del estudiante, ¿no? Entonces, la idea es eso, ¿no? O sea, hay un concepto, por decirlo, pivot, que es la experiencia del liceísta, ¿tá? Entonces, pueden encontrar cualquier situación donde haya un liceísta, en relación, y después lo vinculan eso con un concepto, o desafiliación, o este concepto de lo no escolar, como aquellas cosas, recuerdan que hablábamos que suceden en otros espacios dentro de lo escolar, pero que no están como consideradas como si eso fuera escolar, y también con esto de la sobrediagnosticación, ¿no? Cuando hay cuando un diagnóstico pesa tanto sobre un joven o una joven que luego puede ayudar en la desvinculación, ¿no? Entonces es eso, es un concepto pivot que lo tienen que relacionar con uno de los otros conceptos, ¿tá? De verdad que hay series, bueno, yo qué sé, Merlí, ¿se acuerdan que ya lo hemos dicho, no? Es como la estrella en esto porque tienen millones de experiencias de liceístas ahí, millones, muchísimas, ¿no? Tan variada y también muchísimos elementos para vincular, ¿no? Con cualquiera de los conceptos. Con cualquiera de los conceptos lo van a poder encontrar. La cuestión es eso, la originalidad que ustedes tengan en esa articulación que encuentran, ¿no? Y después el módulo 4, la segunda parte del módulo 4 tiene que ver con lo que vamos a abordar hoy, que es otro tipo de transición, ¿no? Que si pensamos como en esto que hemos estado trabajando a lo largo del curso, las distintas transiciones que un sujeto va pasando, en lo que es su formación, y ahora aquí vamos a hablar como esto, de los inicios de la vida universitaria y algunas tensiones de estos inicios también, ¿no? ¿Hay una pregunta, Ale? Sí, Micaela preguntaba, que estaban conversando con su equipo, si se pasaban de las
500 palabras, por ejemplo, 540, 560, si pasaba algo. Y bueno, Lo que pasa es que, o sea, a ver, Micaela, es difícil. Yo a vos te digo, no pasa nada, y otro va a decir, ah, bueno, pues si no pasa nada con 40, no pasa nada con 50, y si no pasa nada, o sea, ¿dónde pones el límite? El límite en algún lado hay que ponerlo. Entonces, bueno, por eso, el límite es 500, y bueno, vamos a manejarnos con eso. ¿Tá? Creo que capaz que... Les pedimos, please, eso. No, y capaz que en realidad revisando el Pero es trabajo pila que están 500, haciendo, Mirá es un que montón. es pila. Revisando, miren, les digo, por ejemplo, incluso corrigiendo las parciales, que vamos viendo las respuestas del primer parcial, tenían hasta 500 palabras y no todos utilizaron las 500, o sea, la mayoría están resueltas antes de 500 y están bien, o sea, es un montón 500 palabras. Yo les Yo me di sugiero cuenta como... de eso, digo que parece poco, pero es pila, la verdad, eso en el primer parcial, pero no sé yo, de los que vengo corrigiendo, muy pocos llegaron a las 500 palabras. Sí, a muy mí me pocos. pasa lo mismo. No, en realidad una sugerencia como una organización, les digo, porque por ejemplo a mí también me cuesta ser escueta cuando quiero transmitir una idea al escribirlo, reviso ese texto que produje y después voy recortando, capaz que hay palabras que son como muy retóricas o muy rococó, o me voy muy por las nubes, capaz que pueden ahí, recién ahí, hacer la corrección del estilo de escritura. En realidad capaz que tiene que ver con el estilo de escritura, que capaz que utilizan 50 palabras para decir lo mismo, bueno, ahí después empiezan a recortar. Como una sugerencia podría ser eso, escriban, transmitan la idea y después, si se pasan de las 500, ajusten el estilo de escritura. Yo iría más por esa línea que por recortar lo conceptual de entrada. Me parece que es Claro, una buena claro. estrategia que pueden utilizar dentro del grupo. Estoy segura que lo van a poder hacer en las 500 palabras, porque es bastante. Sí. No Sí, sé, sí. me No, parece bien. claramente, Ale, eso, estoy muy de acuerdo contigo, o sea, que el límite no los limite de principio, ¿no? O sea, el que al principio ustedes hagan una escritura lo más libre que puedan. Me parece que es eso, de lo que nosotros queremos, ¿no? Que ustedes se sientan libres de escribir y de articular y de producir. Después es eso, nos pasa, yo qué sé, no sé, tenemos que presentar un artículo y nos dicen un resumen no más de 300 palabras, y ahí estamos, ¿no? Pero al principio está todo, y después empezamos, acá utilicé 4 palabras y la puedo sustituir por una, y ahí empezás, ¿viste? Achicar, sin sacar lo conceptual, pero para eso tenés que sentirte como libre en principio de poder escribir. Todo el tema de la escritura académica es un tema que, bueno, que en esta carrera se lo van a encontrar en muchísimos lados. Tengo unos textos sobre eso, pero no le voy a mandar más texto ahora. No, eso, de cuáles son las dificultades para escribir y demás. Este parcial lo que tiene la ventaja es que tienen tiempo, ¿no? Ya sé que están con 1000 cosas, o sea, no se me escapa eso. Pero bueno, no sé, han tenido 3 semanas para escribir y bueno, uno puede ir y venir, no me gusta, lo saco, lo pongo, en fin, voy abordándolo como de a empuje, ¿no? Bueno, ahora le meto un poquito, después meto otra cosa, en fin, todas estas cosas. Bueno, mira quién vino, Miriam, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Andas bien? ¿Pudiste entrar? Bien. Bien, muy bien. Son las que nos acompañan, Miriam y Dayana. Ayer, la vez pasada la extrañamos a Dayana, que no estaba solo Miriam. Por eso los estamos invitando a la última clase a que nos muestren sus caritas. Hacemos un desayuno compartido, cada una con su mate en su casa. ¿Verdad? Ahí va. Aparte, ahora teníamos 19, ¿no? Vale. 21 estamos, ahora somos 21. 21. Entran todos en la pantalla. Acá hay una tormenta interesante, lo que puede implicar que en cualquier momento llegue a cortarse internet de propio de San José. Pero esperemos que no. Bueno.
Sí, Esperemos que no, cuenta la Miriam. cámara, Verónica. Yo Bueno, también pero no soy. tenés que pintarte ni nada. Imagínate que si estuviéramos allá ¿cómo es? Sería peor todavía, ¿no? Sí. Y más un día como hoy, con lluvia, todo, decís, pa, vino bien la cuarentena hoy, ¿eh? Qué beneficio. Bueno, Bueno, arrancamos, está Ale. bueno. Es verdad que hay muchas que nos acompañan todos los jueves y la verdad que nosotras estamos recontra agradecidas que estén ahí porque nos gusta estar acá, así que para nosotros es muy reconfortante que estén ahí. A veces como hemos visto que va bajando el número de participación semana a semana, nos preguntamos, bueno, ¿qué será? ¿Qué pasará? ¿No? Me sale con ritmo. Ya pasará. Tenemos algunas ideas y esperemos que no sea que haya sido expulsiva la clase, pero tenemos ideas de que puede haber también una saturación de las conexiones sincrónicas, y bueno, hay otras cosas que nos dirán ustedes, pero capaz que esto también nos pueden contar un poco la semana que viene, porque, se viene la tormenta. Sí, Porque nos es gustaría, importante sí. para planificar los cursos, ¿no? Igual también pasa la presencialidad, los teóricos en junio también hay poca gente, o sea, no es que haya 100 personas los jueves a las 8 de la mañana. Entonces, bueno, pero para nosotros es importante esto, para saberlo para el 2021. Nosotros hacemos réplica después de lo escuchado. Ah, ¿son las difusoras después? No, somos unos cuantos. Bien, está bueno, está bueno. Hay cosas que de verdad que nosotros no nos enteramos, entonces está bueno saber. A veces nos enteramos de las repercusiones negativas, bueno, está bueno también saber si hay otras cosas, nos viene bien. Porque compañeros también ya entraron a trabajar, comenzaron, ¿no? Entonces, a veces te cambian los horarios, no es como era antes, que uno había planificado el año y te cambió, ¿no? Entonces también muchos no pueden ni siquiera mirar el celular en el trabajo, y bueno, me parece que hay muchas cosas que influyen para que no estén todos los compañeros, ¿no? Sí, sí. No, sin duda que ha sido un año súper particular ¿no? Pero bueno, justamente por eso, de verdad que nos encantaría tener un feedback de eso, usar la clase que viene para ver eso, debilidades, fortalezas, en fin, como por dónde seguir. Nosotros hemos hecho cambios este año que bueno, que a nosotros nos gustaron, digamos, ¿no? Para empezar, de que el primer parcial no fuera múltiple opción, para empezar, que el parcial fuera de otra manera, a nosotros me parece que fue como, fue muy, muy positivo para, ¿no? Yo estoy corrigiendo y veo que es otro nivel de articulación el que se hace cuando se trabaja así, ¿no? Y entonces a mí de verdad que me ha dejado súper, súper contenta. Y nada, y me siento aparte también que tenemos como una conexión mayor entre lo que damos de clase y después la evaluación. Así que, bueno, eso, pero nada, también lo de las clases, estas clases así por Zoom, increíblemente, en algún modo, ha permitido, me parece a mí, como una mayor cercanía con los estudiantes, en algún modo, pero claro, con los estudiantes que están. Tenemos una cantidad de estudiantes que no están, y bueno, también es como la preocupación, ¿no? Así que, bueno, sin más chácharas ni dilatorias, Alejandrita, vamos a arrancar, porque de eso se trata este tema. Miren que esto de estar multiconectado es terrible. Sí, es terrible. Bueno, nosotros hoy traemos el último contenido así nuevo del curso, que en realidad, como les decía en el video de recursos de textos, entendemos que es un tema que realmente ustedes manejan, porque lo manejan desde
desde los referenciales, ¿no? No sé si han abordado alguno de estos temas en algún momento sobre la educación superior y la permanencia y el abandono. Es la temática de referencial 1 y después referencial 2 también lo toma. No sé si ustedes ahí me ayudan como a resolver si sí o si no, pero para la UCO de PCA lo que se trabajan son algunos de esos conceptos que se trabajaron en el referencial 1 y bajo acá la cosa así. Y agregamos otros textos como para poder problematizar la situación de la educación superior. Ahí en el chat no sé si... No, sí, que estaban diciendo, Natalia dice que lo vieron en referencial 1, y Mauge está diciendo que lo ven, claro, capaz que depende también del perfil del docente, como que Claro, hayan tenido, cómo lo haya agarrado, ¿no? capaz que sí. Mauge decía que lo veían desde el lado de la formación. Lo que, bueno, capaz que podemos como contextualizar algunas cuestiones. O sea, la Universidad de la República, como ustedes ya saben, es una macroinstitución, ¿sí? Es la institución de nuestro país principal en términos de la educación superior, ¿sí? Y ahí les dejamos como una cantidad de números como para ver esta macroinstitución en qué consiste. Y bueno, en relación a esto, hay distintas investigaciones que le ponen justamente en pienso a pensar en términos de las permanencias de los estudiantes en este ámbito. Como les decía hoy Esther, venimos pensando, por ejemplo, en términos de la educación media, antes habíamos transitado primaria, bueno, ahora toca pensar la universidad y qué sucede allí. Entonces nosotros les proponemos pensarlo a partir de 3 textos, ¿sí? Estos 3 textos son el de Ezcurra, el de Bertoni y el de Carvajal. Seguramente ustedes conocen de los referenciales los textos de Carvajal cuando habla sobre desafiliación educativa en la educación superior. En PCA incluimos a Ezcurra y a Bertoni. Después vamos a hacer algunas aclaraciones sobre esto. En el capítulo de Ezcurra que vamos a trabajar, lo que presenta es una situación, digamos, a nivel latinoamericano, y también incluye otros ejemplos de universidades europeas en relación a la educación superior sobre la deserción en la educación superior y la desigualdad social. Y ahí Ezcurra justamente reflexiona y articula sobre la mercantilización de la educación superior, o sea, bueno, el valor justamente de la titulación en términos justamente económicos, mercantiles. Entonces acá, si bien el texto no habla de la sociedad del conocimiento, de la sociedad del mercado, a nosotros nos pareció interesante traer esta situación en términos de lo que se consume, digamos, como contenido académico. ¿En qué lugar quedan los contenidos y los procesos de aprendizaje en términos de la educación superior en un contexto mercantilista justamente de una dimensión económica como es el capitalismo? Bueno, ¿qué sucede ahí con las titulaciones? Ella en el texto lo que plantea es que luego de la década de los 60 hay un incremento de más del 100% del ingreso de personas a la educación superior y de la permanencia, pero que esa explosión de ingreso, digamos, en términos de derecho a la educación y el derecho en sí de la educación superior, trae de la mano la sombra de justamente la desigualdad social. Es decir, se abren las universidades para que se ingrese, ¿no? En esta cuestión también de la formación y de la especialización de la mano de obra, por decirlo así, que no es tampoco la mano de obra, sino que justamente de quién se va a formar, pero simultáneamente esa situación de igualdad, de apertura de las universidades y aumento de la matrícula implica el aumento de la brecha de la desigualdad dentro de la universidad. Estos conceptos los toman, por ejemplo, Sandra Carvajal en la investigación que ella realiza para su tesis de maestría, que son los aportes teórico-conceptuales que se trabajan en distintas fases de, por ejemplo, la Facultad de Psicología para pensar la formación en psicología del Uruguay. Entonces, voy haciendo como este recorrido así, capaz que es un poco como, no es tan directo con el texto, pero
como para ir pensando por lo menos algunos mojones claves, porque nosotros entendemos que el texto es muy a la mano como para poder entender. Entonces, Ezcurra plantea un primer mojón en esto de pensar la educación superior, que tiene que ver con la masificación como una tendencia clave, le dice. Y acá es cuando plantea las condiciones de desigualdad, es decir, en estas universidades donde se aumenta la matrícula, y entonces ustedes en el texto van a ver que hay unas grillas donde compara datos, bueno, no nos vamos a centrar en eso ahora, si bien las grillas pueden ser representativas como para que quede más claro algunos conceptos, bueno, muestra, por ejemplo, el aumento de la matrícula en países europeos y muestra también el aumento de la matrícula en países latinoamericanos, y empieza a pensar, a plantear cómo en realidad las carreras masificadas lo que traen justamente son las condiciones de desigualdad a la interna, es decir, que aquellos estudiantes que están en mayores condiciones de vulnerabilidad socioeconómico, sociocultural, tienen mayor posibilidad justamente de que se genere una inclusión que es excluyente, plantea acá, ¿no? Entonces, en este aspecto, ella marca 3 puntos centrales para tomar en cuenta. En este contexto de masificación, de condiciones de aumento de la brecha social, el abandono en realidad es una de las modalidades de forma de la educación superior en este aumento de la matrícula. O sea, no están dadas, no están garantizadas las cosas para que los estudiantes puedan permanecer, dice Ezcurra. Por lo tanto, se generan condiciones de desigualdad y una brecha social más aguda y que va consolidando que sean determinados sectores los que continúen teniendo como el privilegio y la permanencia en las formaciones más especializadas y por tanto en la concentración de poder, ¿no? Después ella no lo analiza como más segmentadamente, por ejemplo, en relación a las etnias ni al género, pero sí podría ser algo que además le podríamos agregar nosotros, ¿no? Pensando en otras brechas que también se generan en relación al acceso a la educación superior. Y después, justamente, otro aspecto que trae es la gran brecha que se genera en relación al abandono en el primer año, específicamente de una carrera universitaria. Por distintas razones, y justamente lo que plantea toma un aspecto evolutivo, si toma en cuenta al estudiante, digamos, entre comillas, ideal, en el sentido evolutivo, de que sea un joven que ingresa a la educación superior y no están dadas determinadas pautas o determinadas organizaciones dentro de la institución, ¿sí? Y además una apoyatura desde el Estado que garantice digamos, esa inclusión de los jóvenes, de los sectores que acceden a la educación superior, pero que tienen condiciones de mayor vulnerabilidad y que están más próximos a una situación de abandono, digamos, de la carrera incipiente que está iniciando, ¿no? Esto es en términos también de lo que podríamos pensar, por ejemplo, lo que propone Rodrigo Arocena, por ejemplo, en la UDELAR, de poder ingresar a la universidad como derecho, pero no solamente ingresar, sino que poder pensar las condiciones de permanencia. Yo no me acuerdo ahora, Esther, de memoria el término que utilizaba Rodrigo Arocena en esto de pensar las permanencias de los estudiantes. Vos decías como la generalización, que él hablaba de la generalización. Sí, de la generalización gracias, de la educación superior. Claro, como digamos, a diferencia de educación media, que lo que se busca es la universalización, o sea, que todo el mundo alcance, ¿no? Que todos los jóvenes alcancen la educación media. A nivel de terciaria, de formación terciaria, pensar en términos de universalización era como, bueno, por un lado como muy ambicioso,
y segundo término, que tal vez no fuera algo, digamos, que todo el mundo quiera hacer, ¿no? O sea, que tienen que poder haber otras opciones, no solo el ingreso a la universidad, en términos de formación, ¿verdad? Entonces, él utiliza ahí la expresión de generalización. Si pensamos en universalización en educación media, en superior, lo que estamos pensando es en términos de generalización. Estaba subrayando algo, Ale. ¿Tú? No sé si fui yo, Pareció. fue alguien. Puede ser que haya sido yo, sí. Eso Capaz que no eras tú. Está. Eh, Acá en este texto, perdoná, Ale, que voy a hacer un par de aclaraciones. Primero, que ustedes van a ver que utiliza la expresión deserción, ¿no? Y que digo porque son esas cosas que, viste, que nos hacen un poco ruido, pero ¿cómo? No hablábamos de desafiliación, ¿no? Porque deserción, en el otro texto, lo que se plantea en los textos de Fernández y Pereda, ¿no? Que ellos hablaban de que cuando algunos autores utilizan, no les gusta utilizar la expresión deserción, primero porque se pone el foco en quien deserta, digamos, ¿no? Y segundo, que bueno, que les recuerda como términos militares. Entonces, eso es lo que hace como discutible el término. No quiere decir que, por ejemplo, otra autora como ella sí hable de deserción, ¿no? O sea, que ustedes piensen, o digamos, cuando utilizan los términos, tienen que adscribirlos a cuál es el autor, porque si no, ahí es cuando ¿entendés? O sea, no hay problema en que ustedes digan, como Escurra plantea el término de deserción, sí lo plantea. Ya está, o sea, no, ¿entienden? No se compliquen con eso. Ahora, si van a decir, no, Fernández y Pereda hace tal discusión, sí, ¿no? Entonces ahí capaz que hablan de desafiliación, no de deserción. Entonces, digamos, si uno siempre justifica el término en función del marco teórico que estoy trabajando, entonces está bien, es correcto. ¿Entienden? ¿Se entiende lo que dice? y ¿Lo que de digo? hecho, esa discusión está en el texto de Carvajal, que ahora vamos a ver, que ella perfectamente se desmarca de la También. terminología, incluso se desmarca de la terminología de desafiliación, por ejemplo, mencionada por los sociólogos, por ejemplo, en el caso de Fernández y Pereda, o incluso de Rodrigo Grosena, cuando también habla de desvinculación. Ella plantea la desafiliación desde otro marco conceptual, que ahora vamos y vemos eso. También el término abandono es otro término que los autores diferencian, abandono lo diferencian de deserción, y a su vez lo diferencia de desvinculación y de desafiliación. Pero son conceptos que ustedes, a la medida que vayan comparando, que como un ejercicio, lo que dicen estos autores sobre estas temáticas, perfectamente hasta pueden hacerse como una especie de cuadro comparativo, decir, no, mira, quiso decir esto, el contenido es similar, pero se diferencia en este aspecto, o como decía Esther, se diferencia en este aspecto sobre la deserción porque refiere tal terminología, y entienden que en materia de educación se puede hablar de otro concepto y proponen eso me parece que es interesante como para ponerlo en cuenta. Incluso o sea, sí, eso es lo que quería como plantearles. No crean que en esto hay una única forma de nombrar las cosas. ¿Tá? Hay muchas perspectivas y muchas terminologías. Entonces, ustedes, o sea, no es que digamos, entonces está bien hablar siempre de desafiliación. Bueno, nosotros le traemos este autor que lo habla y lo enfoca de este lado, este otro que lo enfoca de este otro. Entonces, siempre ustedes, cuando hacen la referencia, van a decir, de acuerdo a tal autor, entonces está bien. ¿Entienden lo que planteo? Bien. Y esto de la... a mí me gusta esto del concepto ¿no? de inclusión excluyente, que es muy interesante, ¿no? Como esa puerta, esas puertas giratorias, ¿no? Que, en la cual uno entra y así como entra a veces sale, ¿no? Esas son las tensiones que
que tenemos nosotros en educación superior, ¿no? Porque bueno, la educación superior no está limitada, nosotros fuimos a un congreso el año pasado en España a presentar algunas de estas cosas, fuimos con Sandra Carvajal y Graciela Playot, y había experiencias universitarias, porque era todo sobre educación superior, y éramos unos bichos raros, de verdad, no saben, o sea, nos decían, pero, claro, porque nosotros, ¿sabés cuál era el problema que tenían ellos? El problema, ellos digo España, gente que venía de España, Portugal, bueno, ¿no? El problema era de cómo hacían para retener a los estudiantes. Tenían ese problema, pero en términos de cómo motivarlos, de cómo retenerlos, de cómo ofrecerles una propuesta que quisieran ir a clase. Bueno, ahora imagínense cómo estarán discutiendo todo esto. Me encantaría volver a ver cómo lo están pensando. Y nosotros que traíamos otro problema, que era nosotros tenemos contextos numerosos. Los contextos numerosos de ellos eran 60 estudiantes, y cómo hacían para que esos 60 no se les transformara en 20, ¿no? Y nosotros decíamos, nosotros tenemos 2.500 de entrada, 2.200, y nuestra preocupación es cómo, ¿no? Entonces, cuando decíamos eso, que teníamos un ingreso de 2.200, 2.500 estudiantes, nos miraban con una cara como diciendo, ustedes están dementes, ¿cómo? Pero no hay docentes. ¿Y cuántos docentes tienen? Bueno, y era una cosa que decían, pero es imposible, o sea, no entraba dentro de su cabeza de cómo cómo era posible esto. En un país chico como el nuestro, imagínense, un país chico como el nuestro, que tuviéramos esa cantidad de, esa, digamos, posibilidad de que todos los estudiantes puedan entrar a una formación, los estudiantes de educación media tengan la posibilidad de entrar en una educación de formación terciaria o superior, es algo que no está ni siquiera planteado. Por lo pronto, donde nosotros fuimos no está planteado, ¿no? O sea, van a poder ir aquellos que tengan la posibilidad de pagar por lo menos una matrícula, por lo menos, porque hasta las públicas igual una matrícula tienen, ¿no? Y cuando no es el traslado, nosotros también lo tenemos, ¿no? Pero bueno, el traslado, el residir en otro lugar, la mantención de ese hijo que está estudiando, hija, en fin, no es una cuestión de la universidad está ahí, vos agarrá y andá y anotate y listo, ya está. Después pone de ti obvio, ¿no? Para poder seguir, pero solamente en términos de acceso, ¿no? Es una situación, en verdad, bastante única de nuestro país, ¿no? Estoy hablando en términos de acceso, ¿no? Otra cosa es esto de la puerta giratoria, ¿no? Acceden, pero bueno, ¿qué es lo que pasa ahí, ¿no? Para que puedan permanecer. Nada, les quería contar esto porque la verdad que fue así, estaba bueno, pero no nos entendían que nosotros decíamos, bueno, pero nosotros tenemos que generar recursos para que esos 2.000 que entran permanezcan. Y ellos no podían entender que eso fuera posible. Claro. Ay, tengo un Anonymous, che, me dice, sus universidades públicas cobran matrícula y necesitan prueba de ingreso. Sí, claro. Anonymous, ponete un nombre, por favor. Porque está bien que somos numerosos, pero bueno, un nombre. Sí, eso yo te decía recién, la de las pruebas de ingreso es otra de también de las condicionantes en muchas universidades, que no es la política, digamos, de la UDELAR. Digamos, las carreras que tenían pruebas de ingreso ya, bueno, transformaron esa forma de ingreso. Ahí va. Es una discusión en términos educativos. Ah, bueno, Juanca, perfecto. Muy bien. Bueno. ¿Y cómo están para hacer un menti? ¿Tienen ganas o...? Sí, porque así nos despertamos todos. Bueno, vale, vamos arriba. Bueno,
esperen que... Ahí. ¿Están para hacer un menti? Entonces, dice Esther que sí, yo que se habló por ustedes, pero... Sí, yo digo que sí. Bueno, probá. Ah, sí, mira, dice Natalia, Paulina, Agustina, Sí. está, perfecto, Sí, Carolina, Juliana. Menti. Están acostadas, yo No, sé que están todas no. acostadas, pero No, igual el botoncito apretan, ¿eh? No, Miriam y Diana yo sé que no, pero... Bueno, vamos al menti, ahora les escribo el código ahí, 24 32 93. 24, se los pongo acá, 24, qué horrible, 32 93. Ahí, ya saben cómo ir al menti, pero ya los ponemos. Y la pregunta es justamente, ¿qué les parece o qué creen que hace que el estudiante permanezca en la facultad? ¿Qué tienen que poner, Ale? ¿Una pregunta? ¿Una palabra? ¿Cómo tendría que ser? Y yo creo que una pequeña frase, o sea, ¿qué es lo que consideran que hace que un estudiante permanezca en la Facultad de Psicología? Va a salir ¿Una palabra? ¿eh? ¿Una palabra? ¿Dos palabras? No hay límite. Me parece que puede ser una frase, no va Ah, a salir mapa semántico, no va a salir mapa. Ahí está. O sea, una pequeña frase, no un manifiesto, ¿no? Largo, algo corto que lo podamos ver. la motivación. Ujú. Podríamos discutir si motivación e interés es lo mismo. Tener claramente que lo que estudia lo completa. Más existencial eso capaz, ¿no? Tener las ganas, el apoyo por parte de la gente cercana y los recursos necesarios. Claro, estos serían como las condiciones, ¿no? Pero la motivación sigue apareciendo. Digo eso porque motivación, interés, pareciera que le apasione la carrera. Sentir que vale la pena estudiar. Hay algo que se me fue. Motivación, información, contención, actividades, charla profesional y estudiantes. ¿Viste que tecnológico que se mueve solo? Ah, ¿se mueve solo? Se mueve solo. Con razón, porque yo dije, yo estoy leyendo y se me va el ambiente, la gente, buena onda. Motivación intrínseca. Me siento en un cartel de esos de marketing. Motivación propia de profesores, posibilidades económicas. Bien. A ver, acá hay algo que dice gusto por la carrera, aunque siempre hay algún momento de desmotivación. Ah, sí. Y de frustración. Ay, para que es hacer de la carrera, che, Puse por ahí tecnología me hace que no me pueda, yo soy media lenta para la lectura, es hacer la carrera con gusto y acompañado. Acompañado, qué importante ese concepto, ¿no? Sí. Acompañado. Acompañado. Sí. Digo pensando que, a ver, un poco discutiendo estos conceptos, ¿no? Porque sí, viste, la motivación, ponían motivación intrínseca, interés, parece que hay algo, esto de lo motivacional, o incluso, bueno, están las discusiones también, si es vocacional o no, pero como si fuera solo un movimiento interno, ¿no? Hacia afuera. Digo, si pensamos así como desde, que es una forma de abordar el tema, ¿no? Como desde lo que uno le nace, ¿no? Como si estuviera el eje ahí, en lo motivacional,
o incluso desde algunas perspectivas como de esto, de perspectivas más bien yo diría antiguas o más clásicas de la orientación vocacional. Vos tenés vocación de, ¿no? Como si fuera algo interno, totalmente. Y después ustedes están haciendo algunas otras acotaciones que me parece que también colaboran, ¿no? Que cuando lo pensamos no solo desde lo motivacional interno, sino desde cómo esto motivacional interno dialoga con alguien más, porque si no, es difícil, ¿no? Si no se encuentra como el diálogo, el encuentro con alguien más, digo con alguien más, compañeros, compañeras, profesores, es difícil de sostenerlo, ¿no? Me parece a mí. ¿Puedo hacer una acotación? Sí, adelante, Micaela. Sofía, Ah, porque tenía una cosa de Micaela que me gustaría también que la dijera después. Sí, decí, Sofía. yo lo había entendido como de la UDELAR, pero creo que en mi opinión personal, hablando de la facultad de psicología en sí, yo por ejemplo había venido de otra facultad y me pasó que al entrar a la facultad de psicología, mismo el recibimiento del curso introductorio hizo que para mí esté bueno y tenga otra entrada, que quiera quedarme, que me interese. No sé, el edificio está bastante bueno, todo esto de que estén tipo los institutos, como que tenés otra cercanía con los docentes que capaz que en otras facultades no pasa, y al menos a mí eso me ayudó pila a quedarme de que poder poner otra entrada, porque por ejemplo con el curso pude hacer amigos que capaz que en la otra facultad era mucho más difícil, y mismo el compañerismo que hay entre todos. ¿En qué otra, Sofía? ¿De qué otra estás En la hablando? facultad de Capaz que me Derecho. lo perdí. Derecho, ¿qué querés también? Claro, eran como dos mundos muy diferentes, y Queda más allá grabado. de que obviamente tiene que estar esto de que uno quiera quedarse o la vocación o la motivación o que a uno le interese la carrera, yo creo que juega mucho el estar con un contexto que te acompañe y que también te integre. Mm. Estamos de acuerdo, Sofía. Ahí va. Sí, el curso introductorio. Mirá, Ale, cómo le queda a la gente el curso introductorio. Sí, el curso introductorio es una de las Es lindo el curso estrategias. introductorio, ¿eh? Claro, el curso Es introductorio, una experiencia linda para nosotros también, ¿verdad, Ale? Para sí, los docentes. claro, el curso introductorio realmente es otra de las herramientas justamente para pensar esto de la desafiliación, de los niveles de desafiliación en el primer año de la carrera. Es un aporte para pensar el ingreso, o sea, las condiciones del ingreso a una carrera universitaria. Y en términos de política educativa también tiene que ver con la posibilidad de democratizar el ingreso a una educación superior, es decir, bueno, generar condiciones y herramientas que favorezcan a la mayoría de los estudiantes que están decidiendo ingresar a la facultad, o sea, que aporte, porque hay determinadas características del ingreso, y ustedes lo saben porque hace un tiempo ingresaron, genera realmente mucha distorsión en el estudiante que está ingresando, la persona que está ingresando. Micaela, ¿vos querés prender el micrófono y contarnos eso? Y también le pregunto lo mismo a Paulina. No, a ver, mientras ellas van como pensando si pueden hablar, a ver, lo que me parece es esto, como poder salir de un enfoque exclusivamente centrado en lo interno, ¿está? En términos de mi motivación, en términos de mi vocación o lo que me puede gustar, la carrera, que eso es, sin duda que tiene que existir, pero si eso no dialoga con algo de afuera, entonces la permanencia va a ser difícil. Bueno, ¿qué dice Micaela que no puede? Que no, que el micrófono. No, te entendemos, Micaela, te entendemos. Y después tenemos a Romina también. Bien. Ale, tengo que salir un segundito, vuelvo enseguida. Tranquila, Y- tranquila. Dale. Las cosas que van comentando en el chat están buenísimas. Capaz que, por eso les decía si querían, voy a dejar de compartir esto porque
vamos a marear. Ahí. Y los contenidos que ustedes están transmitiendo justamente tienen que ver con la base de la experiencia. Así que bueno, volvemos a poder conceptualizar alguna de estas cosas que ustedes venían compartiendo. Sí, logro salir de acá. Ahí, ahora sí. Bueno. Entonces, todas estas cosas que ustedes están mencionando realmente son parte de poder pensar la permanencia, ¿no? Que es el concepto que plantea, por ejemplo, varios autores, y entre ellos Sandra Carvajal, que es el que les comentábamos que vamos a tratar de abordar en el curso como para tener algunas ideas. Entonces, Sandra plantea qué responsabilidad tiene la universidad respecto al alejamiento de un estudiante que ingresa a la carrera. Entonces, justamente pensando en los términos de abandono, de deserción, cuando planteamos que alguien abandona, ese término, como lo veíamos en la educación media, hace referencia a que es una responsabilidad individual, que tiene que ver con una decisión unilateral, como si no hubiese algo de ida y vuelta, como si no hubiese una responsabilidad institucional, que pueden generar las condiciones de, bueno, justamente de desigualdad y de algún punto también de expulsión, ¿no? Puede ser una expulsión indirecta, no es que haya un mensaje explícito de decir, bueno, que se vayan, pero hay determinados comportamientos que podrían tener causa en esto del alejamiento de los estudiantes de la institución, digamos. O sobre todo en este primer periodo del ingreso, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta que Sandra hace es justamente ponerse a investigar y a pensar sobre lo que la facultad y la universidad necesita o debiera realizar para promover esa permanencia del estudiante, para promover la afiliación del estudiante, la afiliación y la pertenencia del estudiante a la facultad y a la propuesta institucional. Esa es como la base de ese estudio. Y como les decía hoy más temprano, Sandra en el texto toma la discusión teórica de afiliación y desafiliación de otros autores, que ya los veníamos viendo en este curso, y lo que dice es, yo en este estudio me ascribo a otro concepto de afiliación que tomo de la psicología social de Pichon-Rivière, que habla que la afiliación es la ligación mínima con un grupo, ¿no? Esa ligación, dice, va a prosperar si se da este sentimiento de pertenecer, ¿no? Que va a implicar un mayor nivel de confianza y de participación, ¿tá? Y que eso puede permitir sentimientos de cooperación entre las partes. Entonces, desde acá, si ella toma este concepto de afiliación, su concepto de desafiliación va a ser el negativo de esto, es decir, alguien que no logra este grado mínimo de pertenencia, ¿sí? Pero que estos procesos de afiliación y desafiliación tienen que ver con los movimientos institucionales, que hay una pata que tiene que ver con los movimientos institucionales y que se puede garantizar para que se den determinadas situaciones de permanencia. Entonces, acá ponemos algunos ejemplos, ella no los menciona en sí en el estudio ella va haciendo como toda una descripción de algunos datos específicos sobre lo que decían los estudiantes de psicología, ella armó grupos focales, grupos de discusión, donde preguntaba determinadas cosas a los estudiantes de ingreso, y los estudiantes iban haciendo un relato de algunos aspectos significativos de esos primeros 6 meses, creo que justamente del ingreso, y qué pensaban sobre determinadas situaciones que sucedían en la facultad. La investigación Sandra la generó sobre el 2010, ¿no? El 2009, 2010. Sí, más o menos, sí, porque es de la misma generación que yo, de la maestría, sí, sí. Entonces, digo para que tengan una idea de cuándo son esos datos, pero que entendemos que son actuales porque
hay cosas que a partir de estas investigaciones en materia de educación superior han sido un facilitador para empezar a hacer propuestas en concreto para trabajar justamente la permanencia del estudiante que ingresa a la educación superior. Por lo menos, por ejemplo, en Facultad de Psicología con algunas herramientas específicas, y hay otras que también se han trabajado al nivel de la universidad, digamos, cada servicio universitario ha adecuado algunas herramientas específicas, teóricas y en este sentido prácticas. Una de ellas es el Tocovenir, que es lo que ven ahí en la imagen, las ferias justamente de presentación de los servicios, es esta idea justamente de dar la bienvenida, de recibir a quien ingresa a la universidad y en quien está en permanencia, ¿no? O sea, es como no sé, yo siempre lo pienso como un abrazo fraterno ahí del encuentro universitario, desde la música, desde una cuestión de movida, de movida joven, de movida estudiantil que está buenísima, que se organiza desde la universidad, que también hay otros programas dentro de la universidad que tienen a cargo la organización de ese evento, que este año fue uno de los años que no se pudo realizar en forma presencial, que se realizó virtual, que no sé si lo llegaron a ver virtual o se han participado. No, no lo vi yo. No tuvo mucha difusión, pero fue en abril, el Tocovenir virtual. Qué lástima, mira. Hubo unos toques de bandas y eso, virtual. Fue todo virtual, pero bueno, es como un hito de bienvenida, y es como una tradición ya en la universidad generar como esta gran fiesta de bienvenir a quien venga. Ale, Mauge quiere preguntar algo, y bien. Sofía habla de la permanencia de estudiantes en situación de discapacidad. Dale, vamos nomás. De ustedes el micrófono. Hola, buen día. Buen día. No, yo quería decir como que a mí o sea, está buenísimo todo, pero me parece como que también es como más una utopía todo esto, porque en verdad no es que generalmente se habla de eso de la filtración, o sea, que se intenta al revés, o sea, a través de diferentes condiciones se intenta como que los universitarios como que se vayan para que haya menos gente y no haya una como sobreexplotación sobremasificación de gente, y como que se habla mucho de eso de la filtración, de que en el primer año no sé, te ponen materias que nada que ver para que, bueno, te sientas como desmotivado, como que se habla mucho de eso, y no sé, como que me parece como que también está bueno como que pensar desde ese lado, que no solo como que están intentando de retenerte, sino que muchas veces como que se intenta con diferentes acciones se intenta de al revés, como que desvincularte. No sé si se Bueno, entiende. yo creo que son, a ver, creo que son de las cosas que circulan también, sobre todo en los estudiantes. Yo lo he escuchado, ¿sí? Que me han dicho eso, que me han dicho, bueno, pero esto es un filtro. Creo que te referís a eso cuando estás hablando, cuando planteas esto, Mauge, de los filtros que se ponen. Hay como un ejemplo de esto que planteaba Mauge. En verde es un comentario de un estudiante en esa investigación. Todo lo feo primero para que se vaya. Sí, está buenísimo lo que traes, Mauge, porque en realidad entra en el plano del mito, digamos. Sí, a mí me parece. Entra en el plano del mito, hay un mito que dice que las carreras tienen filtros. Esto es algo histórico, no es que surge el año pasado, sino que yo me acuerdo cuando iba al liceo también escuchaba esto de que había en la universidad van a haber materias filtro que te iban a agarrar y que te iban a hacer que te fueras de la universidad. Me acuerdo de eso, y hace ya 20 años de esto, ¿no? O sea, y entré con terror, yo dije, ay, qué horrible, ¿y dónde está la materia filtro? Y me acuerdo que me sucedió también como estudiante, en unas materias de primero, y estaba esta cuestión del mito. La verdad es que si vamos a los materiales de lo que son la formación de una carrera universitaria, los programas y demás, la fundamentación lejos está de buscar la exclusión de los estudiantes, es al revés.
se busca, y además ustedes lo pueden ver en los planes de estudio actualizados, porque ustedes recuerden que están cursando un plan de estudio de 2013, el plan de estudio anterior era de 1988. El plan 2013 tiene, en el caso de la carrera de Facultad de Psicología, tiene específico, muy específico los objetivos que busca y las materias que se van dando en cada ciclo que el estudiante va cursando, justamente enlazadas en los contenidos. Y en ningún momento se habla de esta como intencionalidad dañina de hacer que un estudiante deje su lugar. Yo pienso, sí. Puede haber una cuestión de, podríamos pensar, por ejemplo, puede haber un currículum oculto, que esa sea la intencionalidad institucional, la expulsión, y sería muy contradictorio porque por otro lado, por ejemplo, también hay claras orientaciones en términos de pensar esto del concepto de permanencia y demás. Pueden suceder otras circunstancias en la comunicación o los contenidos que puedan generar por momentos esa como desconexión, esa falta de encuentro, entre lo que se necesita y entre lo que la institución, o por ejemplo en este caso los equipos docentes, puedan ofrecer o puedan sostener. Capaz que pero esa es otra discusión, en esa desconexión que se genera, y en esa muchas veces situación de persecución. O sea, por ejemplo, muchas veces a nosotros nos pasa desde el equipo docente recibir estas devoluciones como que hay una intencionalidad de daño, hay una intencionalidad de que las cosas fracasen, por ejemplo, en los parciales y demás. Y es como parte de esos mitos que circulan a la educación, en definitiva. No es exclusivo de Facultad de Psicología, y está bueno esto que decís vos, que está como internalizado, y bueno, hay que empezar a desconstruir eso. Por eso es importante el encuentro. Yo pienso, a ver, si puedo como tratar de pensar esto, ¿no? Que hay una tensión, y yo te digo, no de la institución, hay una intención, o una tensión, perdón, más a nivel social, ¿sí? En cuanto a, todo el mundo tiene que entrar a la formación superior o no. Todo el mundo tiene que acceder, desde como yo lo pienso, aún entrar en una formación de educación superior es una experiencia que, aun cuando no la termines, es una experiencia que te abre la cabeza. Te abre a un mundo de relaciones, de perspectivas de mirar las cosas, que para mí eso ya vale la pena, ¿no? O sea, digamos, participar y entonces en ese sentido, fíjense, hay un autor que se llama Carlos Cullen, capaz que ustedes lo vieron en Ética, porque creo que en Ética lo ven. Carlos Cullen es un argentino filósofo, un crack, y él dice, nosotros, los docentes, ¿no? Que fuimos formados en la universidad, tenemos la responsabilidad, a ver si entienden, tenemos la responsabilidad de generar una enseñanza democrática y que llegue a todo el mundo. Es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo me formé en la universidad. ¿Cómo una vez después que yo recibí esto, que aparte lo recibo porque la sociedad entera está pagando esto, ¿no? Yo que asumí, digamos, que logré y soy docente porque la universidad me dio esta posibilidad, ¿cómo desde esta posición ética voy a decir, no, entonces ahora, ¿entienden que es una contradicción absoluta? Es imposible pensar un plan de estudio desde esa concepción. ¿Entienden? Por esto es que es un mito, porque todos los que estamos dando clases acá, ninguno se formó en universidades privadas. No, nos formamos en la Universidad de la República. Los que están dando clases en universidades privadas también se formaron en la Universidad de la República, porque las universidades privadas son relativamente nuevas.
¿cómo no vamos a tener esa responsabilidad ética de decir, si yo tuve esta suerte y tuve esta oportunidad, ¿cómo no voy a querer que la misma suerte que tengo yo la tengan otros? Y la tenga todo el mundo. Entonces, esto es una cuestión que ustedes me dirán, bueno, sí, algunos la pueden pensar de esta manera, otros la pueden pensar de otro, sí, obviamente, ¿no? Como, digamos, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Como decían, y no quiero que me digan que estoy transmitiendo religión, sino que, de verdad, yo creo que es una posición, de verdad, ética, que a todos los universitarios nos tiene que atravesar esto, ¿no? Esta posición ética de decir, yo tuve la oportunidad de acceder a este tipo de formación, ¿no? Entonces, mi responsabilidad como docente es que todos puedan acceder a esta misma formación. Mejor todavía, mejor de la que tuve yo, ¿no? Hay una cuestión ética como docente en el legado de transmitir los conocimientos. Los conocimientos no son patrimonio de nadie, y mucho menos ahora en esta sociedad, ¿no? De la información y el conocimiento. El conocimiento no es patrimonio de nadie, el conocimiento está ahí, y el docente, la ética del docente está en poder transmitir a otro ese legado cultural. Esa es la ética del docente. Si no, no sé, me dedico a otra cosa. Pero si soy docente, voy a estar atravesado por esta ética. Entonces, un plan de estudio que esté atravesado por otra lógica de mercado, ¿no? Bueno, no es un plan de estudio que entre, que, digamos, por lo pronto en una universidad pública tenga cabida. Que si ustedes me dicen, sí, a nivel social igual hay una tensión, sí, claro que la hay, claro, sí, obvio que la hay, ¿no? Y de hecho muchas veces se han puesto como en discusión filtros que no es el de la materia, es el de la entrada a la universidad. Ojalá que no se vuelvan a poner en discusión nuevamente esas cosas, pero ahí sí que es el filtro, ¿no? Bueno, a la universidad no le podemos dar tanta plata, entonces vamos a dar una plata para que entren 500, y igual después se van, igual después no permanecen, ¿ven? Igual no permanecen, no importa que no terminen la carrera, importa que el tránsito por la universidad te forme en términos de que te abra panoramas, que te abra escenarios posibles. Después vos ves si optás por este o no, pero esa apertura tiene que estar. Y por eso yo desde esta posición ética siempre voy a defender eso. Yo tuve esta suerte, bueno, pues que la tengan todos. Y mi responsabilidad va a ser eso. ¿Se entiende? Hay unos aportes. Miriam quería hablar, perdonen pero vieron que me apasiona un poco el tema. No. Miriam, tuyo el micrófono, y hay unos aportes preciosos en el chat. Solamente decir que también la desafiliación puede pasar por, yo sé que no depende de la facultad, ¿no? Pero es con la formación que ingresan los estudiantes. Yo me acuerdo que cuando yo ingresé en generación 2014, tuvieron que hacer como una especie de prueba de lengua, porque realmente no se entendía lo que escribían cuando hacían los escritos, ¿no? O presentaban trabajos, el problema de sintaxis y todo lo demás. Entonces, te hicieron hacer una prueba, si no tenías determinado puntaje, tenías que ir como 1 mes y medio a un apoyo en la parte de lengua, ¿no? Entonces, claro, a veces eso puede ser en lo que ustedes estaban hablando, que me encantó de lo del filtro, pero y lo que decía Esther también de la ética, hay una responsabilidad por parte también del estudiante. Los que salen, los chiquilines, que eran mis compañeros, recién del liceo, le faltaba como, ya no era estudiarte una carilla y media, ¿no? Era consultar
varios autores para sacar una idea, ¿no? Ese proceso está como desfasado en los sextos, vamos a decir, ¿no? En el preuniversitario. Y si bien yo no participé de esta preparación antes de entrar a la facultad, tuve compañeros que sí, y realmente fue re positivo, ¿no? El pensar otra cosa. Y me acuerdo textual que el primer día de referencial nos dijeron, si ustedes creen que la carrera la van a hacer en 4 años, ya vayan borrando y rehaciendo las cosas, porque el que la hace, bueno, está, pero como que existía otra forma esto de abrirte la cabeza y pensar, no voy a ir 4 años a un lugar, voy a salir psicólogo y voy a poner mi plaquita, ¿no? Implica una responsabilidad de formación también, ¿no? Ética. Gracias. No, gracias a ti, bueno, a Romina también, que hizo un comentario. A ver, esto es lo que yo les digo, es que desde cómo se piensa un plan de estudio, ¿entienden? ¿Cómo se piensa un plan de estudio? La gente que diseña un plan de estudio, bueno, yo estoy ahora en otro diseño de otro plan de estudio, nunca se va a pensar, pero eso es lo que le digo, nunca se va a pensar en, y acá vamos a meterla difícil porque así se va. Es imposible que, a ver, capaz que si a alguno se le ocurre, va a haber otro que le diga, che, ¿qué estás haciendo? ¿Entienden? Es imposible que eso suceda. ¿Por qué? Porque aunque haya esas tensiones, va a haber alguien que diga, no, pará, pero esto capaz que, no sé, es demasiado difícil para ponerlo en primer año, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, son de las discusiones que uno tiene, che, pero esto no será muy difícil para un primer año, pensando en un chiquilín que sale de educación media, vamos a ver, o sea, siempre van a estar estas discusiones. Entonces, esa lógica del filtro no puede inspirar un plan de estudio, ¿no? La cuestión de la tensión, pero eso es tensión de la sociedad, tensión de la sociedad. Si la sociedad, ¿tá?, quiere o no que toda su población, su gente joven, los que quieran reciclar sus conocimientos, van a tener la posibilidad o no de entrar en la formación terciaria. Eso es una cuestión social, que ahí existen tensiones, sí, claro, existen tensiones e intereses, porque no estamos fuera del mundo. Existen tensiones e intereses, ¿sí? Y bueno, y eso es lo que les decía, en varias oportunidades han habido empujes de decir, vamos a poner examen de ingreso para todas las carreras de la universidad. Claro que lo ha habido, ¿no? Entonces, y ahí, ¿no?, las tensiones, y yo les voy a decir que no son solo las tensiones de los docentes, también son los estudiantes universitarios, ¿no?, que también se han opuesto a esto, los egresados, en fin, como que ahí es donde se tensiona la cosa. No quiere decir esto que haya, primero, diferentes niveles con los que se accede a facultad, ¿no? Hay diferentes niveles, ¿no? Yo qué sé, capaz que es esto, lo que decía Miriam, una cosa es el muchacho que sale de educación media con 18 años para entrar a la universidad, y otra es, bueno, no sé, por ejemplo, el caso de Miriam, que es profesora, que es maestra y quiere volver porque quiere reciclar sus conocimientos, quiere abordar la cosa desde otro lugar, ¿no? Son poblaciones distintas, y esa es la diversidad que tenemos también nosotros como docentes. Y bueno, y cuando planteamos las evaluaciones, tenemos que pensar en esta población diversa, ¿no? Miren, hay algunas situaciones así como muy claras que se nos plantearon ahora, por ejemplo, ¿no? Gente que de repente me decían, no sé hacer un PDF. ¿Cómo hago para subir un PDF que no sé hacerlo? ¿No? O sea, entonces, y ahí yo sé, en verdad, yo sé, muchachos y muchachas, que hay mucha gente que se nos pierde. Por eso que así yo fue que empecé la clase hoy. Empezamos, tenemos una cantidad de gente
que capaz que tenemos un mayor vínculo, ¿no? Porque los vemos, le vemos la cara, estamos acá, no, nos escriben, tenemos un mayor vínculo, pero hay una cantidad enorme, fíjense, 23 tenemos hoy, empezamos con 89, 90, ¿tá? De 400 inscriptos, tenemos 23 hoy, y yo digo, ¿qué está pasando con esos muchachos y muchachas? ¿Dónde están? ¿Qué están? ¿Entienden? Entonces, yo claro que lo sé, que hay una cantidad de gente que se nos pierde, con la cual uno no logra. ¿Por qué es eso? Porque el contexto de numerosidad lo que nos hace es eso, es como no poder lograr ese contacto humano, eso con lo cual dialogue la motivación de cada uno, ¿no? Porque uno viene con la motivación, pero tiene que dialogar con alguien, con un docente, sí, apasionado por lo que hace, con un compañero con ganas, ¿no? que te haga el 2 cuando estás, cuando estás mal, qué sé yo. O sea, también depende de esas cosas, ¿no? Y somos limitados en eso. Yo sé que tenemos una limitación en eso. Y a mí es la que más me preocupa, ¿no? Es la que más me preocupa. Y el otro tema es el de la evaluación, de cómo, si la exigencia o no. Había una compañera ahí que ponía, te encuentran lo más mínimo para no exonerarte. Bueno, ahí depende también de los objetivos de formación de cada materia, incluso yo te diría hasta de cada docente también, los criterios que uno diga, bueno, cuando vos pensás una exoneración, estás pensando en que este estudiante no va a pasar por estos textos de vuelta, ¿no? Es eso lo que uno evalúa cuando exonera. Está bien, hizo, ¿no?, una apropiación de los conocimientos, que está bien, si no toca más esto, está bien, ya con lo que tiene alcanza. Ese es el criterio, digamos, ¿no?, de la exoneración. ¿No?, tiene como un grado tan bueno de apropiación que no, bueno, y eso sí que depende como de las materias. Pero no en términos de filtro, a mí, en verdad, nada, me genera esto, que o sea, yo si voy a pensar la materia en términos de filtro, me voy para mi casa, muchachos, y si alguna vez me ven así, me lo dicen, me voy, no me falta mucho para jubilarme, así que No te pongas así, Esther. viste que me pongo brava, así. Claro, No, pero es de verdad se los digo así, de corazón se los digo. Yo quería aportar que, claro, que como decía Miriam también, que tiene que ver por ahí con cómo venimos desde secundaria, desde bachillerato, porque yo qué sé, no sé, como esto de estudiarte de memoria ya no va, realmente yo creo que hay que tener como una apertura a no sé, que el paso por la facultad sea otra cosa, que realmente te abra la cabeza y que va más allá de la formación, que como sujeto, como individuo, como ciudadano, como futuro profesional, pero como persona principalmente, o no sé, o por lo menos yo lo vivo así. Yo ingresé en la facultad con el plan viejo en el 2012 y dejé porque venía con otro rollo. Esto, yo qué sé, no sé, me estudiaba las cosas de memoria, buena estudiante, ¿no? Y ahora la estoy viviendo desde otro lugar y me apasiona, porque los profesores veo que te invitan a deconstruir todo. Me parece, no sé, como distinto. También como uno lo toma, digo, ¿no? Muy bien. Bueno, saben que hay un estudio que yo lo tengo por acá, pero bueno, bien viejo, ¿no? Bien viejo, un estudio que le preguntaban a los estudiantes de psicología por qué estudiaban psicología, ¿no? Una investigación que se hizo. Y entonces lo que terminaban diciendo, y yo la verdad que comparto, y creo que es así, ¿no? Habían distintas cosas, no sé, capaz que si hacemos un menti acá, a ver,
¿por qué estudiar psicología? Ale preguntaba, ¿qué es lo que te hace permanecer? Esto era ¿por qué estudiar psicología? Entonces siempre está esta cosa como de vocación de servicio, ¿no? De ayudar al otro, ¿no? Como que eso es bastante predominante. Y después había, y era como lo que surgía de esa investigación, Silvana Darré, Ale era la que hizo la investigación. Grande Silvana. 90 y pico, no me acuerdo bien el año, lo tengo por ahí al librito. Lo que surgía es que hay una búsqueda de respuestas internas, ¿no? Que la psicología invita a esa conexión con uno mismo desde la búsqueda de respuestas mías, ¿no? Y eso es la principal motivación, aunque no esté, digamos, explícita. Pero esto como de empezar a estudiar psicología como una búsqueda de respuestas a cosas que me estoy preguntando, es como la primera motivación. Y después, claro, se trasciende eso, ¿no? Porque obviamente para trabajar o recibirse de psicólogo, pasás por esa etapa y lo transformás en, bueno, ahora voy a tratar de dar respuesta a otras interrogantes que tienen otros, en distintos ámbitos, digamos, ¿no? de la profesión. Pero que arrancamos de ahí, ¿eh? Y todos arrancamos de ahí, chiquilines y chiquilinas. Todos arrancamos de ahí, arrancamos como de más o menos por el mismo lado. Sí. Estudiamos como para nosotros, para nuestro crecimiento personal. Por eso, entonces, por eso, el pasar por esta formación es importantísimo. ¿Entendés? Porque, bueno, yo qué sé, capaz que pasé, ¿no? Unos años, logré como responderme algunas cosas, y está. Y ya está. Y ahora que sé qué es lo que quiero y para dónde, bueno, capaz que tomo otras decisiones, ¿no? Pero que es importantísimo. El tránsito, nomás, es importantísimo. ¿Cómo era, Ale, la canción esta de Drexler de... La trama. Amar la trama, trama. más que, sí, Amar la trama. Amar la trama más que el desenlace. Sí, amar la trama. Eso. Yo la trabajo mucho en referencial, esta canción, me encanta, porque si bien nada que ver con la educación, el texto de Drexler, es eso, o sea, amar la trama de la vida propone él en esa canción, es amar la trama de la formación en este caso. Ahí va. El desenlace final que es el título, ¿no? La titulación de la licenciatura. Esta rueda que tenemos acá en la pantalla no es parte de los textos del curso, o sea, es otro texto de Carvajal, pero a nosotros nos pareció como re interesante mostrarla, y bueno, y no sabíamos que se iba a dar este diálogo, que está buenísimo lo que estamos conversando, que creo que representa de una manera, a nivel conceptual, este movimiento de la permanencia y de esto que hablábamos, de estos mitos del ingreso. Me parece que queda clarísimo que hay un pienso atrás de las propuestas pedagógicas y del derecho a la educación, ¿no? La educación en términos de derecho, que creo que no hay que olvidarse de eso. Claro. Sí, ¿se nos fue la hora, Ale? Se nos fue la hora, pero capaz que para redondear algunas cosas de este módulo, los textos son muy a la mano, o sea, son conceptos que consideramos que son adecuados, que no tienen mayor dificultad. Obviamente la vuelta está en la lectura y en la reflexión de eso, ¿no? Y de poder pensar algunas cosas. En el texto de Sandra ustedes van a encontrar fragmentos de esas entrevistas que realizó los estudiantes. Todo está bueno porque ella va vinculando algunas de estas ideas que fueron surgiendo hoy acá en la clase, a lo que los estudiantes refieren y dicen, y justamente habla de estas dos posiciones, del mundo como adulto académico que
tiene la necesidad y la obligación de transmitir algunas cosas, y desde el mundo de los estudiantes, la parte de asumir la cuota como de responsabilidad y demás, y también de poder aprender parte de esas normas y esas indicaciones que plantea la institución. Eso como desde el texto, ¿no? De estos valores que va a transmitir la institución, bueno. Eso como en términos generales, y después lo otro que les queríamos decir para que tomen en cuenta, esto es del año pasado, el texto de Bertoni, que es un texto medio extenso sobre el estudiante universitario, es un texto que ya tiene un buen, digamos, unos cuantos años. ¿Ah? Entonces, en el texto, es también un relevamiento, van a ver que se divide como en estos términos, ¿no? ¿Qué significa ser adolescente y joven en la posmodernidad? Adolescencia, juventud, jóvenes uruguayos, cómo se perciben, y los jóvenes urbanos y rurales. Pero este texto ya tiene más de 15 años. Hoy hablábamos más temprano con Esther que sin duda capaz que tenemos que buscar otros material que sea más actual, si bien hay conceptos que permanecen, porque qué significa ser joven adolescente a la posmodernidad permanece, y seguramente deben haber matices. Les decimos como para que lo puedan leer, puedan tomar los aspectos centrales, pero en toda la parte estadística y eso no se detengan porque eso cambió. ¿Tá? Y acá también, el joven que ingresa a la universidad, este texto tiene más de 15 años, o sea que en estos años han cambiado algunas cosas, dentro también de materia educativa. Así que bueno, nada, creo que por eso... Para que Sofía está preguntando una cosa, en términos generales, en el caso del módulo 3 era más fácil de encontrar una imagen, y mismo teníamos ejemplos, que en este caso decís que hay menos ejemplos. Sí, puede ser. También puede ser, si ustedes, a ver, de los textos que estamos trabajando, vieron que hay viñetas también, también pueden tomar alguna parte, digamos, siempre, a ver, nunca puede ser el análisis me refiero que nunca puede ser como una copia textual, ¿verdad? Siempre tiene que estar como, si ustedes, por ejemplo, yo me acuerdo que otros años habían estudiantes que decían, yo voy a escribir mi propia viñeta, lo que me pasó a mí, y lo analizo desde ese lugar, por ejemplo, con respecto a esto de educación superior, ¿no? Pero también podría ser que, yo qué sé, si ustedes dicen en el texto de Bertoni o en el de Carvajal hay un pedacito de algo que dijo un estudiante y a mí me interesa trabajarlo, siempre tiene que estar la parte original de ustedes, o sea, lo pueden hacer, pero siempre tiene que estar como la parte original de ustedes de qué es lo que le aportan a eso. ¿Entienden? Claro, pero no es que explícitamente tendríamos que encontrar una viñeta que tenga ese contenido que, no, por ejemplo, en el caso de la desafiliación, capaz que encontramos algo sobre universitarios o sobre esa transición, pero que explícitamente, o sea, lo tenemos que tomar más desde el texto que nosotros producimos, ¿no? ¿Y quién habla? Sofía. Sofía, sí, Sofía, mira, hoy Diana preguntaba como un poco lo mismo, porque claro, es como muy difícil que yo encuentre una viñeta, una imagen o algo que me responda totalmente, ¿entendés? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros decimos es una excusa, es un disparador, es algo que me permite pensar, ¿entendés? Porque Entonces, claro, yo lo que quería decir es que capaz que para el módulo 3 tenemos mucho más visto, Mafalda y otros ejemplos que hemos hablado y que mismo habíamos trabajado en el módulo, y que claro, a mí me pasó que ahora empecé a buscar series, películas, imágenes, pero capaz que son más como abiertas a muchos conceptos, más que específicamente la desafiliación. pero podés trabajar esto, fíjate que tiene que ver con esto, con permanencia, y ¿entendés? Como o sea, lo tomarlo podés como encarar una también desde el lado de la permanencia, no solamente del lado de Claro. desde esta tensión, ¿viste? O sea, miren las imágenes que seleccionamos nosotros para... Exacto. Miren Ahí las va. imágenes, ¿no? O sea, estoy yendo para atrás, o sea, acá, claramente, con esto vos podés hacer una viñeta. Bien. Claro. ¿Se entiende? Acá vos tenés, si vos pones esta imagen y haces como la contextualización, bueno, es un tocó venir, no sé cuánto, esto acá vos podés analizar perfectamente
Y Los lo pusimos a conceptos. propósito para que vean cómo en realidad con esto se puede hacer una viñeta. Claro, esa era mi duda. Yo lo había tomado más como que tenía que tener tipo, explícitamente un texto o algo que dijera, bueno, estamos hablando sobre esto. No, no tiene por qué. No, Perfecto. esta también. Ahí va, eso. Dale, hasta luego, Dayana. Eso, mira, fíjate esto, las diapos que nosotros usamos, en general, tratamos de meter imágenes. ¿Qué es eso? Que vos decís, pero acá, ¿dónde está escrito esa afiliación? No está escrito en ningún lado, pero, ¿no? Bueno, yo qué sé, este estudiante que está ahí, que es uno entre 150.000, ¿no? Vos podés decir, bueno, pero ¿y este muchacho podrá quedarse o no? ¿Cuáles serán las condiciones que lo hagan quedarse, qué no? ¿Entendés? Y empezás a discutir desde ahí. ¿Se entiende? Perfecto. Y son todas imágenes que están en las plataformas de la universidad, o sea, son todas públicas, son imágenes públicas, Sí, se sí, pueden sí. usar, pueden decir dónde las sacaron, pueden ser fotos de ustedes en un tocó venir, quieren poner, o sea, Claro. lo que sea, lo importante es el contexto que le den. Pero pues lo trajimos a Perfecto, propósito para que vean que, para que no se compliquen tanto con esto de la viñeta, que es bastante más a la mano de lo que... Sí. Bien, gracias. Yo No, pienso que el trabajo con imágenes es accesible, es potable, o sea, ¿no? Hay mucha imagen en la vuelta. bueno, estamos por hoy, me parece, Esther, que Bueno, sí, nos van a echar sí. del espacio virtual. Nos van a sacar, nos van a sacar. Bueno, muy Dominia. bien. Bueno, muchas gracias por estar. Nos vemos la semana que viene. Es nuestra última. Caritas, porfi, caritas. ¿Estamos? Hasta la semana que viene. Chau, chau.